El grueso de la invasión llegó a París, detrás de los dos jóvenes que Madeleine y Lucha vieron desde la ventana de su pisito en el distrito 17. Anticipados por el rumor de sus motores, pronto aparecieron largas filas de furgonetas que transportaban a las tropas, vestidos con uniformes de campaña, las guerreras grises, las bastas del pantalón embutidas en las botas, los cascos señalados con una bandera alemana a un lado, el águila de la Wehrmacht sobre la esvástica al otro. Cientos de soldados saltaron tierra con sus fusiles al hombro, parecieron multiplicarse hasta ocupar toda la ciudad. A continuación vinieron los tanques de la Panzerdivisión, enormes y con los cañones señalando al cielo, emitiendo gruesas nubes de smog que viciaban el aire y hacían crujir el suelo de adoquines con sus cadenas de tracción. Luego las baterías antiaéreas, agrupadas sobre las plataformas giratorias con sus artilleros en posición de combate, y un enjambre de motocicletas con sidecars que precedía una limusina Mercedes-Benz de 6 ruedas donde viajaban los oficiales de la Kommandantur, la Comandancia General. Más tarde entraron la cocina de campaña, los vehículos de la Cruz Roja y los camiones de provisiones cargados hasta los topes. Cerró la marcha un escuadrón de caballería con los herrajes de las cabalgaduras resbalando sobre la calzada. Pronto se inició la transformación de París. Los nazis incautaron hoteles, complejos de oficinas y edificios públicos para vivir en ellos y abrir las oficinas de la nueva administración. Instalaron el Estado Mayor del Gros Paris en el Hotel Meurice, un 5 estrellas con vistas a los jardines de las Tullerías. El comando militar tuvo su primera sede en el castillo de Fontainebleau, pero pronto se mudó al Hotel Majestic de la avenida Clever. El cuartel de operaciones de la Luftwaffe sería el Palacio Luxemburgo. Las SS funcionarían en la avenida Foch y los espías de la Adner despacharían en el Hotel Lutetia. Las suites del Continental, el Ruiz o el Crillon hospedarían al alto mando y la tropa. Luego de establecerse, los invasores embanderaron la ciudad. Una mañana la enseña tricolor que flamaba en la puerta de la torre Eiffel fue arriada y reemplazada por una intensa esvástica roja. Siguieron la ópera, el Arco del Triunfo y la Cámara de los Diputados, junto con las fachadas de las avenidas y plazas más transitadas como los Champs-Élysées, la Place Vendôme o la Rue de Rivoli. Caminar al Banco Bilbao por las mañanas y regresar al pisito del distrito 17 por las tardes se volvió un trámite que Madeleine cumplía a regañadientes. Si no estaba trabajando, prefería mantenerse en casa para no contemplar ese paisaje ofensivo ni cruzarse con los soldados nazis que tenían la costumbre de salir a pasear en grupo cuando estaba de Franco. Solía detenerse a contemplar las vitrinas de ropa fina, joyas, libros y juguetes. Disfrutaban admirando a las mujeres francesas, que se comportaban y vestían tan distinto de las alemanas, y las costumbres de los parisinos no dejaban de sorprenderlos. A diferencia de la tropa, los oficiales eran personas de una seguridad extrema, que solían caminar con la cabeza en alto, marcando el paso con sus botas brillantes, y saludaban a quienes salían a su encuentro. Tomaban el sol en las terrazas del Champs-Élysées, mientras bebían box de cerveza junto a los parisinos más acomodados, que debían aceptarlos en silencio. Algunos los comenzaron a acompañar a sus novias y amantes, guapas muchachitas que solían ser más ambiciosas o muy ingenuos. Las nuevas leyes de la ciudad se publicaron en cientos de carteles que empezaban con la palabra verboten, prohibido, y terminaban con una amenaza bajo pena de muerte. No se podía salir de noche, almacenar armas de fuego, prestar auxilio a los fugitivos, distribuir propaganda, seguir transmisiones extranjeras, escuchar jazz. Los relojes debían marcar la hora de Berlín. ¿Cómo le pasaría a José el Chupacirios? Valdelomar había experimentado un proceso de transformación durante su estancia en Europa, que se agudizó en cuanto dejaron de trabajar juntos. Copiando las modas del viejo continente, pronto comenzó a llevar anillos en todas las manos, aclarar su piel con polvos de arroz, arreglarse con esmalte las uñas, a imitar el sentido de humor de un Oscar Wilde, un Lord Byron. Su gusto por el escándalo, su verbo afilado, su éxito como escritor, terminaron de convertirlo en el centro de la bohemia limeña, que comenzó a darse citas todas las noches en el Palais Concert, ese edificio de atracciones levantado en el jirón de la Unión sobre las ruinas del almacén El Pergamino. A los jóvenes que lo frecuentaban los atraía su petulancia, sus salidas mordaces, sus poses iconoclastas y mundanas. ¿Cómo haces para amanecerte cada día, ganarte la vida con tus artículos para la prensa, leer todo lo que lees y encima escribir tus cuentos, crónicas y poemas, Abraham? Cuestión de genialidad. Nunca entenderías. ¿Acaso no duermes? ¿Para qué? Si soy un vampiro.
vampiro! ¿Qué estás escribiendo ahora? Algo moderno y formidable como siempre. A la cabeza de esos muchachos, Valdelomar fundó una publicación que quiso refrescar la cultura limeña, hasta entonces dominada por las corrientes tradicionalistas. Sería nada más ni nada menos que Colónida, en cuyo segundo número aparecieron publicar las diatribas de Federico Mohr contra Ventura, inaugurando un estilo, el insulto, la exageración en lugar de la crítica de fondo, que luego perfeccionaría José Carlos Mariátegui, colaborador habitual de la revista. Los intentos de Valdelomar por excusarse no fueron escuchados por ninguno de los integrantes de la generación del 900, mucho menos por José el Chupacirios, que desde entonces lo trató como un apestado. A partir de ese día, los antiguos integrantes del círculo de debates y estudio de la calle Amargura estuvieron advertidos. La mayor aspiración de las nuevas generaciones era borrar del mapa los anticuados arielistas. Luego de huir del tirano Leguía, José el Chupacirios había llegado a Roma, donde se afincó los años que vinieron. Frustrado por el fracaso del Partido Nacional Demócrata, empezó a vivir un proceso de cambios que más adelante lo llevaron a definirse como un reaccionario. Abrazó la fe católica con la ferocidad de un converso, radicalizó sus posiciones conservadoras, se volvió hostil con ateos, liberales y marxistas, reivindicó sus títulos nobiliarios y se hizo llamar marqués. Su llegada a Italia coincidió con el surgimiento del caudillo de los ojos de loco, cuyas promesas de orden y disciplina, junto con su enfrentamiento frontal con el comunismo, lo sedujeron de inmediato. Tomó contacto con un grupo de intelectuales de extrema derecha que se agrupaban alrededor del diario Idea Nazionale. Como ello, se volvió un enérgico defensor del nuevo régimen. Tanto se entusiasmó por el fascismo que decidió hacer lo necesario para exportarlo al Perú. Una tarde que volvía de una reunión de Idea Nazionale, José el Chupacirios se encontró con una nota en la recepción del hotel. Su sorpresa fue absoluta cuando la abrió y descubrió el nombre del remitente. José Carlos Mariátegui estaba viviendo en Roma y le pedía una entrevista para conocerse en persona y arreglar las diferencias del pasado. A José el Chupacirios le sorprendió la audacia de ese muchacho, que hacía unos años lo había atacado desde las páginas del diario La Prensa, y lo picó la curiosidad. Hizo que el mensajero le llevase una respuesta y lo citó para el sábado al mediodía en una terraza de la Piazza Navona. Llegó antes de la hora, pero Mariátegui ya lo estaba esperando, sentado en un rincón con las manos cruzadas sobre la mesa. Tenía las orejas pronunciadas, hoyuelos en ambas mejillas, piel oscura, nariz y ojos de indio. Llevaba el pelo peinado con esmero, sus modales eran cuidados y hablaba en un susurro como si cada palabra pidiera permiso a la anterior. Estaba muy sonriente cuando se levantó para saludarlo. ¡Qué gusto que aceptara mi invitación! Siempre he querido conocerlo. ¿Desde cuándo está por Roma? Llevo unos meses ya. ¿Qué le ha parecido? Todavía me estoy familiarizando con el idioma, pero todo lo que he visto me ha parecido fascinante. La conversación fue amable y se alargó hasta la tarde. Hablaron de todo, del Perú, de Italia, de filosofía, de literatura. A José el Chupacirios lo admiraba la perspicacia, el ingenio y la cultura de ese muchacho, que rozaba los 25 años, pero aparentaba muchos más. Pasó por alto que estuviera en Europa gracias a una beca del tirano Leguía, y se interesó por sus opiniones políticas y por su análisis de la situación internacional. Antes de despedirse, Mariátegui se mostró arrepentido por los artículos firmados como Juan Chroniqueur. Nunca debía escribirlos. Era arrebatado, inexperto, casi un niño. Son cosas que suceden, José Carlos. Usted sabrá excusarme. No hace falta. Créeme que entiendo perfectamente hasta dónde llega la soberbia de la juventud. Yo mismo la padecí. Volvieron a verse un par de veces hasta que José Carlos Mariátegui partió de Roma a viajar por el resto del continente. Fueron encuentros cordiales y José el Chupacirios llegó a sentirse tan en confianza que terminó de confesarle su evolución ideológica, su admiración por el caudillo de los ojos de loco, su cercanía con los intelectuales reaccionarios de Idea Nazionale. Incluso intentó adoctrinarlo, convertirlo al fascismo, pero cada vez que lo hizo, recibió evasivas. Cortaron todo contacto cuando la beca venció. Pasaron muchos años hasta que José el Chupacirios volvió a tener noticias suyas. Aunque había seguido ejerciendo el periodismo, la política había terminado por ocupar la mayor parte de la vida de Mariátegui, siempre desde las trincheras del marxismo, hasta convertirse en uno de los pensadores peruanos más influyentes. No lo detuvieron los malos de salud que comenzaron a consumirlo y que le confinaron a una silla de ruedas, cuando los médicos se vieron obligados a amputarle una pierna por el recrudecimiento de su antigua lesión. José Carlos Mariátegui publicó su obra capital en 1928, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Apenas se enteró de su aparición, José el Chupacirios hizo que le enviaran a Europa un par de ejemplares. Uno era para su propia lectura y el otro era para Francisco, que lo recibió en su piso de la Rue de Saint-Senoche.
acompañado de unas breves notas. Para que veas hasta dónde llega la miseria humana, Pancho. Dejan atrás aquella barraca que apesta a encierro, y luego la plaza semicircular de las formaciones, en medio de una estampida de half lynch que gruñen, se atropellan, tropiezan y caen. Los gritos, los silbatazos, el ulalar de la alarma, los ladridos de los perros, la mezcla de ruidos aumenta la sensación de caos. A los presos alemanes les han entregado armas para colaborar con la disciplina, y algunos judíos cargan morrales con las pertenencias de los SS, botas, ropa, comida, recuerdos. Los guardias parecen desorientados mientras intentan controlar este desorden. Cómo contrastan sus movimientos nerviosos y sus miradas asustadizas con la seguridad que mostraban antes, cuando el mundo parecía estar a sus pies. Al frente marcha el oficial Jacob, tan parecido a Rudolf Fields, que a cada paso se detiene. Vuelve la vista, apura a sus prisioneras, pasa por su lado con la polaca abierta, el nudo de la corbata floja. Ha perdido el kepi, está despeinado, lleva una pistola en la mano, la cachiporra en la otra. En su rostro cubierto de polvo se leen las frustraciones, la rabia, el pánico, mientras chilla: ¡todos en fila! ¡Que nadie se retrase! Madeleine conoció al oficial Jacob el mismo día de su llegada a Sachsenhausen. Acaban de terminar el desayuno cuando vio que sus compañeros corrían a la plaza semicircular de las formaciones. Cogió tan aprisa como pudo y después de encontrar un lugar en la fila admiró la cantidad de prisioneros que la rodeaba. Varios miles, calculó al ojo. Todos se mantenían en posición de firmes mientras los guardias los contaban, los evaluaban, aplicaban los primeros castigos. Estuvo un rato formada, la mirada al frente, la espalda recta, las manos pegadas a la costura del pantalón, sin respirar casi. Cuando oyó el repique de unas botas, los golpecitos de un lápiz contra una tablilla de anotaciones, aspiró un perfume afrutado. El oficial Jacob pasó a su lado como un golpe de vista y solo pudo ver que era alto, que tenía las espaldas cuadradas, que caminaba con displicencia, pero cuando llegó al principio de la formación se dio la vuelta y volvió a acercarse. Madeleine sintió que perdía el piso. Descubrió el rostro de Rudolf Fields con su mandíbula trapezoidal, su nariz de boxeador y sus ojos color añil, uniforme de uno de esos monstruos. Era demasiado. Todo empeoró a la vuelta de la formación cuando los prisioneras pasaron por el bloque para recoger sus herramientas. Madeleine no tenía ningún trabajo asignado, pero igual la siguió a ver qué pasaba. Estaba por alcanzar la fila cuando una voz le ordenó que se detuviera. Provenía de un grupo de SS que conversaban junto a la torre A. El oficial Jacob estaba entre ellos. Le pidieron que se acercara, le hicieron varias preguntas, aunque apenas entendió lo que le decían, supo que se estaban burlando. El oficial Jacob se adelantó, señaló un rincón del campo y le indicó que la siguiera. A poca distancia de la estación Z se levantaba el área industrial, un conjunto de almacenes, talleres de mecánica, carpintería, pertrechos, donde los Half Lynch reparaban camiones y utensilios eléctricos, fabricaban uniformes, muebles y piezas de automóviles para las colonias nazis al sur del campo. El oficial Jacob le hizo permanecer a la entrada y se enteró en un galpón amarillo. Cuando regresó trajo una mochila de campaña y un par de botas militares. Madeleine lo acompañó de vuelta al campo principal donde lo esperaban los demás guardias. El oficial Jacob le lanzó la mochila y las botas militares. Le indicó que se las pusiera. Madeleine se quitó los zuecos, se calzó las botas, ajustó los botones, lo más fuerte que pudo. Cuando se levantó notó que le quedaban grandes y eran incluso más duras que sus botines ortopédicos. Se pasó las correas de la mochila por los hombros, tiró de las hebillas hasta que estuvieron bien ceñidas. ¡Lista!, dijo. El oficial Jacob negó con la cabeza, la tomó del brazo y le llevó hasta el trazado de arena y pedruscos que rodeaban el perímetro de la plaza de las formaciones. Madeleine lo había visto al llegar, pero hasta ese momento no se había preguntado para qué podía servir. El oficial Jacob la dejó un instante, caminó hasta una pila de escombros amontonados frente a la torre y volvió con media docena de ladrillos rotos, que metió uno por uno en la mochila. Madeleine sintió que las correas se le hundían en los hombros. Tuvo que inclinarse hacia adelante, ayudarse con las manos para no caer. El oficial le dio un golpecito en la frente y entonces entendió. Jex. Juntó todas sus fuerzas para levantar la pierna mala y consiguió dar 1, 2, 3 pasos. Avanzó unos metros empujando con todo el cuerpo, arrastrando las botas militares por la pista de carcajo, sintiendo que las venas del cuello se le congestionaban por la espalda. Se le partía, que los sobacos y la frente se le cubrían de sudor. Pensó: si logro hacerme un ritmo, se me concentro en respirar, si pienso en otra cosa. Los SS se rieron al verla caminar bajo el peso de los ladrillos, hasta que el oficial Jacob la mandó parar. ¡Stoppen! Madeleine puso un pie delante del otro. Consiguió detenerse. Tenía los ojos muy abiertos, los labios resecos, bufaba como un buey. Otros guardias habían llegado y ahora eran más de 10 las personas que chiflaban, aplaudían, le gritaban, se reían por el espectáculo. El oficial Jacob fue a la torre E y trajo
otra media docena de ladrillos que les sirvieron para rellenar la mochila. Bexar volvió junto a los guardias que fumaban, se pasaban una petaquita de schnapps, hacían apuestas a ver cuánto avanzaba, cuánto aguantaba. Solo podía estar de pie, le resultaba insoportable, pero igual Madeleine intentó caminar. Al principio pensó que lo conseguía. Dio un primer paso, pero de pronto las energías la abandonaron. Una niebla le oscureció la mirada, cayó de bruces al suelo. No llegó a escuchar los alaridos y las risas de los SS hasta que se recuperó el sentido. Consiguió poner las manos, rodó de lado, algunos ladrillos cayeron de la mochila. Tenía al oficial Jacot a su lado, que le empujó el hombro con la bota y exigió que se levantara. ¡Owen! Tuvo que aguantar aquella humillación hasta que los guardias de la SS se aburrieron. Al día siguiente la destinaron a un nuevo trabajo, reciclando esos mismos ladrillos que le habían llevado al límite de sus fuerzas para ser utilizados en la reconstrucción de Berlín. 2 semanas después de su llegada ya era una Halflinge en toda regla. Tenía el rostro hinchado y amarillo, el cuerpo nudoso, el cráneo calvo y marcado de cicatrices, arañazos en las manos, las rodillas y los codos, la ropa manchada de barro, sangre y grasa. Había perdido el instinto de limpieza, despedía un olor suave y dulzón, no menstruaba. Sabía de memoria los horarios del desayuno, el almuerzo y la comida, las formaciones, el trabajo y el descanso. Podía conciliar el sueño sin hacer caso al fondo de lamentaciones y ronquidos del blog, ignorando el tormento de los chinches que anidaban en su colchón de paja. Aprendió a tratar con los comerciantes del mercado negro, y a cambio de un diente de oro compró una cuchara, unos guantes para el invierno y un trozo de vidrio curvo, el lente de un telescopio, la tapa de una brújula, que usaba como espejo. Día y noche solo pensaba en comer. Sabía que las peores angustias llegaban durante las tardes libres de los domingos, que dedicaba por entero a soñar con los alimentos sin tener en qué distraerse. Por eso, sin proponérselo, había comenzado a contar aquellas viejas historias de Lima, en un entrevero de francés con el alemán que aprendió a la fuerza para entender las órdenes de los guardias. A las demás prisioneras les habían gustado esas descripciones de un mundo que les parecía tan lejano y diferente, y pronto se volvieron muy populares. Alguna decidió apodarla Le Oiseau de Île, el pájaro de las islas, por las aves que poblaban el litoral peruano, y desde entonces todas la llamaban así. La señora Rosa Amalia consigue que el embajador Francisco se calle. En el refugio no se escucha más que el rumor de las respiraciones y los cuerpos al rozarse. A oscuras todos aguardan que caiga la primera bomba y se preguntan dónde será. Nada más advertir el repentino resplandor de un cigarrillo, el viejo Dressen susurra: «Apaguen eso, que pueden descubrirnos». «No exagere, hombre. Nadie va a vernos desde el cielo porque está fumando». El segundo secretario de México, Narciso Ayala, da una calada y expulsa un chorro de humo que parece aliviarlo. Un silencio incómodo se instala en el sótano hasta que el cónsul mexicano Gilberto Bosques interviene y con un tono terminante dice: «Haga caso, Ayala. Somos muchos y ese tabaco negro que usted fuma es una pestilencia». El segundo secretario de México, Narciso Ayala, murmura una queja, pero obedece. Deja caer el cigarrillo luego de darle una última pitada. Lo apaga de un pisotón. El silencio vuelve a instalarse en la penumbra del refugio. Uno tose, otro se revuelve. Mientras abraza Serena, el joven secretario Gálvez se pregunta cómo se vivirán estos mismos momentos en las ciudades vecinas, donde la aviación aliada suele hacer blanco. Imagina a las familias reunidas en lugares peores que esa bodega, a oscuras, ignorando si pasarán la noche, si su casa seguirá en pie a la mañana siguiente. Cómo han dado la vuelta a las cosas, luego del contragolpe soviético y del ingreso de Estados Unidos en la guerra. Antes era la Luftwaffe quien repartía la destrucción por Europa, facilitando las conquistas de los ejércitos de la Wehrmacht. Ahora los ataques están a cargo de la aviación aliada, y cada noche son peores. «Aquí vienen», dice la señora Rosa Amalia. «Ya suenan los motores». «Serán muchísimos», dijo el embajador de Brasil, Luis de Sousa Dantas. «Por el ruido calculo más de 200. «¿Qué ciudad atacarán?», dice Herr Fremont, el portero. «Colonia, Leverkusen». «Ojalá no ataquen Dortmund», dice el ayudante de cocina, Kleiber. «Ahí viven mi mujer y mis hijos». «A callar todos», dice el viejo Dressen. «Parece que vienen derecho hacia nosotros». Cada bombardeo es un nuevo fin del mundo. Comienza con una explosión aislada y al cabo cientos de bombas llueven sobre la cuenca del Rin, como aguijones que se incrustan en el espinazo de la tierra y lo hacen convulsionar y rugir como un organismo vivo. Los ataques ponen a prueba la frágil estructura del refugio subterráneo.
que no para de sacudirse. Los huéspedes oyen el crujido de las vigas, sienten cómo caen puñados de polvo en la oscuridad, fraccionada por los destellos de las detonaciones. Una bomba revienta muy cerca del hotel y produce un remesón más violento que los antorios. ¡Chinga su madre!, dice el secretario de México, Narciso Ayala. Eso pasó bien cerquita. ¿Están todos bien?, dice Gerfremón, el portero. ¿Hay algún herido? Todos estamos bien, felizmente, dice el cónsul mexicano, Gilberto Bosques. Fue un buen susto, pero nada más. ¿Cuánto tiempo lleva el ataque?, dice Serena. Acá, metidos resulta eterno. Habrán sido menos de 10 minutos hasta ahora, dice el joven secretario Galvez. Parece que no va a acabar nunca. Qué bien que me vendría un tequilita para aguantar este apocalipsis, dice el segundo secretario de México, Narciso Ayala. Que digo uno. Todos los que me entren en el cuerpo. Mantengamos la serenidad, por favor, dice el viejo Dresden. No nos pongamos nerviosos. ¿Esa fue la última bomba?, dijo Serena. ¿Ya pasó? Todavía no prendamos las luces, dijo el viejo Dresden. A ver qué pasa. La explosión final reverbera unos segundos en el aire, seguido por un silencio que puede tocarse con las manos. Al alivio que los huéspedes sienten cuando comprenden que el ataque concluyó, les sucede la urgencia por salir del sótano. Todos se aprietan contra la puerta y apenas Gerfremón, el portero, la abre, vuelven apurados a la superficie. Cada noche más gente pasa por el bar, donde hay quienes beben hasta que sus nervios se componen o caen abatidos por la borrachera. Luego necesitan la ayuda de los empleados o alguno de los guardias de la Gestapo para subir a sus habitaciones a dormir. Madeleine estaba asustada, hambrienta, con sed. Llevaba horas de pie, tenía la pierna mal entumecida, la espalda rígida, el cuello le dolía. Intentaba mantenerse la calma, no agitarse, no malgastar el poco aire que entraba. Una respiración a su espalda le erizaba los vellos de la nuca. Alguien tosía, enfermo, sofocado. Una voz de mujer no paraba de lamentarse. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? Este es el fin. Los maderos del vagón vibraban y crujían. El roce de los rieles y las ruedas producían un chirrido bajo los pies. Había sido un recorrido muy accidentado desde la estación de Bobigny, con las vías en mal estado por los sabotajes de la resistencia. Habían debido cambiar varias veces de línea, pero por fin se acercaban a su destino, con el tren surcando bosques y montañas, adentrándose como una flecha en Alemania. A medianoche los pasajeros estaban en silencio y descansaban, apoyándose unos sobre otros. Madeleine tenía un sueño ligero, interrumpido por las sacudidas del camino, por el movimiento de sus vecinos, por las permanentes pesadillas. Cada tanto abría los ojos, miraba a su alrededor, intentaba descifrar las penumbras, parpadeaba un par de veces, murmuraba algunas palabras sin sentido, de nuevo se dormía. Estaba despierta cuando el tren se detuvo con un respiro de metal y se advirtió el resplandor artificial que se filtraba por los requicios de madera. Desde afuera llegaban gritos en alemán, silbatazos, ladridos de perros. Sintió el movimiento nervioso de los demás. Vio los pares de ojos que se abrían, varios golpes atronaban contra la madera. Una llave destrabó el candado. El pasador fue corrido. La puerta se abrió pronto y una luz blanca ocupó el espacio del umbral. Todos se detuvieron quietos, hasta que las sombras de los guardias aparecieron, profiriendo los primeros gritos y lanzando los primeros golpes. Entonces lo observé una corriente humana que la arrastró fuera del vagón. Aterrizó en el andén. Con suerte pudo hacer pie. Siguió de las siluetas de los guardias en guiar a ambos lados, revoleando sus cachiporras, chacreando sus látigos, profiriendo insultos, exigiendo que se movieran deprisa, que nadie se detuviera. Avanzó apurado, su paso desigual hasta desembocar en una larga avenida que discurría entre un muro de piedra y una cerca de madera. Detrás de la cerca distingue una construcción de fachada blanca con techos de pizarra, que a primera vista le parece una finca de verano. Luego sabría que era el edificio T, el complejo de oficinas donde se administraba todo el sistema de campos de concentración del Tercer Reich. La avenida hizo un zigzag y luego se enderezó. Una vía férrea corría por el medio, alambradas de espinas revestían las cercas de los lados. Dejaron atrás una torreta con vigías armados y a la derecha descubrieron una pista de entrenamiento junto a una villa de madera pintada de verde. Eran los cuarteles generales de las SS que regentaban el lager de Sachsenhausen y que vivían en colonias. Llegaron al final y tomaron un desvío a la izquierda. Atravesaron una puerta de hierro, entraron a un patio interior, donde los guardias los detuvieron y se ordenó formarse. Al frente tenían un pabellón de oficinas y a la espalda un jardincito muy bien cuidado, con sus sauces de plata, rosas y gladiolos. Al fondo, casi perdida detrás del telón de flores, arbustos y árboles, se divisaba una cabañita de ladrillo, gris de una sola planta. Cerraba el patio un edificio blanco, ancho, de 3 pisos, con un boquete cuadrado abierto en medio de sus faldas, donde colgaba un portón de barrotes negros. A Madeleine
Le había costado seguir el ritmo a los demás. Regada por el brillo de los reflectores, sintiendo que la temperatura comenzaba a descender, ocupó su lugar entre los últimos. Los guardias interrogaban a cada detenido para completar las fichas de registro. Cuando le llegó el turno, le preguntaron su nombre y confirmó varios datos que llevaban anotados. Su nacionalidad, peruanisch, que ella debió ser la misma ficha que el SS Brigande de Führer Karl Orbert le había leído en los cuarteles de las SS de la avenida Foch. Al final del registro, a los prisioneros se les ordenó que se desnudaran. Madeleine se quitó la blusa, los botines ortopédicos, la falda interior, y amontonó todo sobre el piso de baldosa. Se sintió tan vulnerable, desnuda en medio de la multitud al aire libre, expuesta a las vistas de los nazis, que no protestó cuando trajeron unas mangueras y los regaron con un chorro de agua helada. Estaban empapados y tiritando de frío cuando los llevaron al pabellón de oficinas. Ahí los esperaba una cuadrilla de presos armados con tijeras y navajas de afeitar, que los recibieron en orden y le rasuraron la cabeza, los sobacos, el vello púbico. Madeleine apenas parpadeó cuando se detuvo y se sentó en un taburete. Inclinó la cabeza y los mechones de su melena color azabache comenzaron a caer frente a sus ojos, hasta que tuvo el pelo a cero. No le ordenaron que se levantara y siguieran de lado. Le esperaban otro interno que le untó la cabeza, las axilas y las ingles con una resina impregnada en una brocha que apestaba desinfectante. Siguieron las instrucciones. Los hombres y las mujeres se dividieron, hicieron colas en orden alfabético y entraron en una guardarropía. Madeleine recibió un triángulo de tela roja con una letra F bordados con hilo negro, una escudilla de hojalata, unos zuecos de madera, una camisa de terliz a rayas con 5 botones, pantalones y gorra a juego. Cuando quiso vestirse, descubrió que habían hecho el reparto al azar. Las prendas eran de medidas diferentes, le quedaban grandes o ajustadas. Volvió al patio, sujetándose los pantalones, con la camisa medio abrir, el triángulo rojo apretado en las manos, los zuecos, la escudilla y la gorra bajo el brazo. Recibió unas últimas órdenes y siguió la formación hacia el edificio de 3 pisos. Lo remataba un reloj donde pudo leer la nota. La hora, casi las 6 de la mañana. Cruzaron las puertas de barrotes negros que se abrían en sus faldas y pudo leer aquella sentencia forjada en letras mayúsculas: Arbeit nicht frei. Perfilada por las tímidas luces del amanecer, distinguió las siluetas de las barracas, todas idénticas, repartidas en un semicírculo, cuya vértice en la plaza de la formación. Tuvo que seguir hacia la derecha y marcar junto a una franja de cascajo gris que corría paralela a unos rollos de alambre de espinas, a una cerca, a la muralla de piedra. Varios letreros llevaban una advertencia que entonces no entendió. Zona neutral, hay orden de disparar sin previo aviso. El bloque lo tocó era idéntico a los demás. Una construcción rudimentaria de madera con el techo a 2 aguas. Tenía ventanas y puertas en sus 4 costados. Lo coronaban 3 respiraderos. El ambiente estaba viciado y se sucedían las filas de literas hasta el techo, separadas por pasillos de medio metro de ancho. Los nazis le habían sacado provecho al último Half Lynch, que dormían solas o emparejadas, cubiertas con sábanas muy delgadas sobre colchones de paja. Caminó hacia las sombras. Madeleine sintió extrañezas más que temor, rodeada por el murmullo de los ronquidos, los toses, las respiraciones. Buscó un lugar. Estaba junto a una puerta y una prisionera dormía dándole la espalda. Le hubiese despertado al subirse al catre, pero la bocina del campo aulló en ese mismo momento. De pronto descubrió en el ojo de un torbellino de mujeres que arreglaban los colchones y tendían las sábanas en un desorden que parecía coreografiado. Salieron del bloque con el mismo apuro, empujándole y golpeándole al pasar. Madeleine no lo pensó y se sumó a aquel tráfico. Terminó alineada a las puertas de la barraca, lista para la inspección de rutina de los capos, que aquella mañana fue breve. Apenas finalizó, todos volvieron corriendo hacia los lavabos y letrinas. Después de 5 minutos estaban coordenados frente al salón de día, donde les sirvieron la barrita de pan negro, el café terroso del desayuno. Luego apretaron el paso fuera del bloque hacia la plaza circular de las formaciones. Desde entonces, Madeleine viviría en un permanente estado de aprendizaje. El campo tenía un reglamento extraordinariamente complejo, lleno de normas absurdas y contradictorias que tuvo que memorizarse. Como nadie se detenía a darle explicaciones, intentaba mantenerse todo el tiempo alerta para copiar a las demás Half Lynch. A cada indicación de los guardias estaba obligada a responder Jawohl, fingiendo que entendía. Los nazis vivían obsesionados con el aseo y la buena presencia, además de llevar las manos y los pies limpios, la cabeza y el cuerpo bien afeitados. Debían remendar sus harapos, raspar las manchas de fango de su ropa, estar preparados para las revisiones de piojo y sarna.
La comida era el bien más escaso y desperdiciarla era un pecado mortal. Debía aprovechar hasta el último rastro de pan negro, café o sopa y mantenerse al tanto de cualquier ocasión para conseguir más. Comprendió que todo resultaba aprovechable, incluso la basura. El papel servía para rellenar la camisa en invierno. Los harapos eran unas buenas plantillas para los suecos. Con cualquier alambre o soguilla uno conseguía ajustarse el pantalón. Con el tiempo Madeleine estuvo hecha a las ruinas y costumbres del campo, pero sobre todo aprendió a economizar sus fuerzas y estar lista para cualquier ventaja, a la menor oportunidad.